Bienvenidos a la tercera sesión de HTML en la que veremos cómo organizar los contenidos de nuestra página mediante el uso de tablas, marcos y capas. El primer elemento que veremos será la tabla. Para definir una tabla en HTML debemos utilizar un conjunto de etiquetas, no solamente una etiqueta. Con la etiqueta table estaremos definiendo que vamos a crear una tabla. La etiqueta caption nos permitirá definir el título de la tabla. La etiqueta trow es para definir las filas. La etiqueta td definirá celdas dentro de cada fila. Y si queremos resaltar alguna fila como fila de encabezamiento, deberemos definir theaders, celdas de encabezamiento. La etiqueta table tiene una serie de atributos que definen propiedades generales de la tabla, tales como el borde, el ancho de la tabla, la alineación dentro de la tabla, el espaciado de celdas y el margen interno de las celdas. Las etiquetas tr, td y th tienen a su vez otra serie de atributos, como son el ancho, el color de fondo, la alineación vertical dentro de la celda, el atributo callSpan, que nos permite expandir una celda hacia la siguiente o siguientes columnas, y el atributo rowSpan, que nos permite expandir una celda hacia la siguiente o siguientes filas. En la diapositiva que vemos a continuación vemos la definición de una tabla de tamaño 1 en la que definimos un título. A continuación, 1, 2 y 3 filas. En la primera fila tenemos una celda que ocupa 2 columnas y 2 celdas sencillas. En la siguiente fila tenemos otra celda que ocupa 2 filas y otras 3 celdas sencillas. Y por último, en la última fila tenemos las 3 celdas que nos quedan. Otra estructura que podemos utilizar para organizar contenidos son los marcos. Los marcos como tales son una estructura que está fuera de uso en el HTML4 y HTML5 y los vamos a ver únicamente a título de conocimiento de los mismos. Para definir un marco hay que utilizar dos etiquetas, que son la etiqueta frameset, conjunto de marcos, y la etiqueta frame. Dentro de una página HTML lo que definiremos será la etiqueta frameset con los marcos que van a componer esa página. Aparte de la página que contiene la estructura de marcos, deberemos definir cada uno de los marcos por separados en páginas independientes. Mediante el atributo target del elemento que nos permite definir los enlaces, podemos especificar el nombre del marco donde se va a reconstruir un documento. Podemos indicar si va a ser en una ventana nueva, si va a ser en el propio marco donde está contenido el enlace, o si hemos de sobreescribir la estructura de marcos con el enlace que tenemos. Este atributo target está obsoleto en las versiones HTML4 y HTML5, aunque se puede seguir utilizando. Un marco que utilizaremos muchísimo más frecuentemente que el frameset es el marco incrustado o iframe. El iframe nos permite incluir dentro de una página HTML marcos donde podemos incrustar elementos como vídeos u fotos. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de un sitio construido a través de marcos. Tenemos la estructura principal de frameset.
en la que a su vez se ha insertado otra estructura adicional. La estructura interna contiene dos marcos en dos filas, sería esta que tenemos aquí, y la estructura externa contiene marcos en columnas. El primero es la estructura de los dos marcos laterales y el segundo una estructura para el contenido. En esta diapositiva vemos un ejemplo de sitio que usa un marco incrustado, en concreto es el sitio web de la página de formación a distancia, el módulo de lenguaje de marcas, donde vemos que hemos insertado un marco con un vídeo con la explicación de la sesión número 1. Bien, el último elemento que veremos para agrupar elementos HTML son las capas o contenedores. Estas capas o contenedores surgen a partir de la versión 4 de HTML y se utilizan ampliamente, sustituyendo tanto a tablas como a marcos. La primera etiqueta que veremos es la etiqueta div, que nos permite agrupar elementos de la página HTML en áreas rectangulares. Los atributos que utiliza esta etiqueta son el atributo id para identificar la capa, el atributo class para decir que esa capa pertenece a un conjunto con una serie de características comunes, o también podemos utilizar el atributo style para definir propiedades de la capa sin tener que recurrir a un fichero CSS externo. En la siguiente página vemos un ejemplo de página HTML con capas, una primera capa superior en la que se está definiendo el título, definida mediante un div cuyo nombre es cabecera. Una siguiente capa que tenemos en el lateral izquierdo donde tenemos los menús. Está definido mediante otro div que se llama columna, en el cual se dice que su posición es la lateral izquierda y en el que incluimos una lista con opciones. Y una tercera capa donde mostramos los contenidos de la página, que está definida mediante el div llamado contenido. El resultado final es una página en la que se incluyen los tres divs conjuntamente y en el que hemos podido agrupar los elementos HTML para darles un sentido y un diseño. En HTML5 algunas de las capas que utilizamos en las páginas se le han dado etiquetas individuales debido a su uso frecuente. Por ejemplo, si tenemos una página como la que observamos a continuación, donde hay elementos distintivos como el título, la barra de navegación, una zona para mostrar contenidos, una barra lateral de menú y una zona de pie, que estarían perfectamente distinguidas en esta zona. Las etiquetas correspondientes de HTML5 serían las siguientes. En vez de utilizar un div, utilizaríamos la etiqueta header para la cabecera, la etiqueta nav para la barra de navegación, la etiqueta section para el contenido, la etiqueta aside para la barra lateral y la etiqueta footer para el pie. Por último, tenemos la etiqueta span, que lo que nos permite es poder asignarle a determinados elementos de texto una serie de características comunes. En el ejemplo que vemos a continuación, vemos que tenemos un texto subrayado donde se ha definido un span con el subrayado y el tamaño grande.